Los vikingos suelen ser considerados como uno de los pueblos más despiadados que han existido en Europa durante los primeros años de la Edad Media. En un tiempo y lugar en el que la guerra era una gran parte de la estructura de todos los reinos, los ataques vikingos aterraron a muchas otras civilizaciones europeas y mediterráneas debido a su estilo de vida guerrero aún más centrado en la batalla. Sin embargo, a pesar de la imagen feroz que nos da su fama, los guerreros vikingos también formaban parte de una cultura compleja e inteligente. Hasta el día de hoy se han fundido con nuestra idea del pueblo escandinavo y su mitología fuertemente ligada a su código guerrero, la cual es una de las más ricas, si no la más rica de la Edad Media. Hoy en día existen series y películas que retratan a los vikingos como guerreros increíblemente hábiles y feroces, y en este video descubrirás su verdadera historia. Ponte cómodo y prepárate para conocer cómo era la vida de un guerrero vikingo. En sentido estricto, el término vikingo describe a aquellos nórdicos que se dedicaron a la piratería y a las incursiones en lugar de a toda la sociedad de la que formaban parte. Nativos de Escandinavia, al principio estos asaltantes nórdicos carecían de toda autoridad central. Más bien se organizaron como tribus locales que, gracias al compartir una religión y cultura paganas, eran propensos a actuar como aliados. En estas sociedades, la mayoría de los soldados vikingos eran hombres libres que decidieron luchar junto a los nobles para ganar gran riqueza y fama a través de sus incursiones. Al mismo tiempo, estos nobles o jarls estaban obligados a realizar incursiones para mantener sus posiciones. Por lo tanto, los vikingos fueron los primeros piratas europeos. El primer ataque vikingo trascendente en Europa Occidental está muy bien documentado. En el año 793, una poderosa fuerza vikinga asaltó un monasterio cristiano en la isla británica de Lindisfarne. El ataque vikingo de la nada despertó el terror entre sus cronistas, que estaban temerosos de una amenaza pagana que no mostró culpa en la destrucción de los edificios cristianos, el robo de reliquias y la eliminación o esclavitud de clérigos. Este tipo de ataques dirigidos a los monasterios de las costas británicas se repetían una y otra vez, y los reinos europeos pronto se dieron cuenta de la gravedad que podían representar a gran escala estos hombres. Al mismo tiempo, las batallas por el derecho al trono eran bastante habituales en Gran Bretaña, algo de lo que los vikingos se aprovechaban atacando reinos fragmentados con posiciones poco defendidas. Sus habilidades de navegación les llevaron a regiones tan lejanas como el sur de Italia, Medio Oriente y Asia, y les llevaron a asaltar ciudades como París, Nantes, Sevilla y Londres. Los vikingos fueron también los primeros europeos en llegar a América del Norte, lo que ocurrió en el siglo X. A través del tiempo, los vikingos realizaron incursiones aún más radicales y distantes, y como resultado se expandieron por el continente y el mar Mediterráneo. Al hacerlo, los vikingos organizaron asentamientos en todas las islas británicas y en la Europa continental, lo que a menudo condujo a la creación de importantes ciudades como Dublín y Oslo. Los vikingos suecos crearon el reino de Kiev en el siglo IX, mientras que los vikingos normandos hicieron suyo el sur de Italia en el siglo XII. En ambos casos, los vikingos se dedicaron principalmente, gracias a su excelencia naval, al comercio. De hecho, sus habilidades de navegación también les ayudaron a convertirse en los mejores comerciantes en una época en la que el cristianismo occidental consideraba el comercio como un pecado. En este sentido, los esclavos, una parte importante del botín vikingo, no era necesariamente conservado por ellos, sino vendidos. El comercio de esclavos fue uno de los principales intercambios medievales, y los vikingos consiguieron esclavos de lugares tan distantes como el norte de África y Medio Oriente. Sin embargo, los vikingos llegaron a su fin de la misma manera que los bárbaros unos siglos antes. Fueron absorbidos por el cristianismo y se fundieron con la cultura occidental, entre ellos Harald Blattand, quien fue el primer monarca vikingo que se convirtió al cristianismo y que unió las casas nobles danesas en un solo reino. Como la batalla y el honor eran una parte central de la cultura nórdica, cada varón recibía desde una edad temprana entrenamiento militar para defender su pueblo, para la caza, así como para la incursión e incluso como un deporte que ayudaba a su fuerza física. La fuerza de los vikingos se benefició gracias a la expansión de la agricultura por parte del cristianismo y a la segregación de las clases feudales. La mayoría de los campesinos medievales europeos tenían una dieta basada en cereales, pan y un poco de queso. Solo la clase alta tenía un acceso constante a una alimentación mejor, pero por otro lado, la dieta de los vikingos era igualmente variada y saludable para todas las clases sociales, consistiendo principalmente en pescado, carne, verduras, leche y queso. Aunque los vikingos no eran ajenos a los caballos, no tenían unidades de caballería militar. En este sentido, aparte de su conocimiento del asedio y el arco, el combate cuerpo a cuerpo era la principal composición del ejército vikingo.
La infantería vikinga combinaba las armas de mano más comunes y más afines, como las espadas y las hachas de combate, con su opción realmente favorita, la lanza. Una lanza podía tener hasta 3 metros de largo y en esa época los vikingos eran maestros de la misma, ya que sus homólogos europeos no eran en promedio tan fuertes físicamente como ellos. Las lanzas se usaban en formaciones pero también como arma de proyectil. Aparte de su propósito de guerra, las armas eran también símbolos de estatus social y riqueza. Solo los guerreros vikingos más ricos tenían cascos e indumentaria de protección. Sin embargo, la mayoría de ellos usaban escudos, además de usar armas de 2 manos como hachas gigantes de 2 cabezas. Los renombrados guerreros vikingos tenían entierros ceremoniales. Sin embargo, no hay pruebas de que sus cuerpos fueran colocados en un barco y quemados. Los guerreros eran en realidad quemados en una pira de cremación o enterrados con sus armas, esclavos e incluso barcos. Los vikingos también actuaban como mercenarios. Jomsvikings era una comunidad de mercenarios vikingos de élite, compuesta exclusivamente por hombres guerreros de 18 a 50 años de edad. Este cuerpo de soldados altamente disciplinado tenía en su base su propio puerto artificial gigante y luchó en muchas campañas militares en el mar Báltico. Considerando todas las cosas, las victorias de los vikingos fueron emparejadas con sus derrotas. Las armas y armaduras vikingas no eran muy diferentes a las del resto de la Europa medieval. De hecho, en repetidas ocasiones los vikingos compraban armas de reinos que luego atacaban con ellas. Sin embargo, los vikingos tenían 2 singularidades que les daban ventaja en la lucha en comparación con los escenarios y tácticas de guerra tradicionales. En primer lugar, tenían una ventaja tecnológica. No en sus armas, sino en sus naves únicas y en sus habilidades navales superiores. Las naves vikingas eran ligeras, rápidas y estilizadas. Su proa estaba decorada con formas de animales y a veces tenían más de 30 bancos de remos y una longitud de más de 35 metros. Uno de estos barcos era capaz de aparecer en cualquier lugar, dando a sus ataques versatilidad para un mayor factor sorpresa, así como para retroceder después de atacar para evitar encontrarse con los refuerzos enemigos. En el caso de luchar en el agua, los vikingos ataban sus barcos en líneas para utilizarlos como suelo para luchar como si estuvieran en tierra. En las incursiones, las flotas vikingas a menudo no eran numerosas, lo que contribuía a su movilidad. Solo más tarde, cuando empezaron a realizar conquistas territoriales, aparecieron flotas vikingas más grandes. Teniendo en cuenta sus habilidades de navegación, los objetivos favoritos de los vikingos eran los que estaban cerca de las costas de los mares, así como los ríos como el Volga ruso, el Támesis inglés y los ríos franceses Loira y Sena. En segundo lugar, perder la vida y el honor era una parte central de la cultura y la religión nórdica. Para los vikingos, el destino estaba escrito en su nacimiento. Según la mitología nórdica, a los guerreros vikingos que perdieran la vida en batalla se les concedía la vida eterna en el Valhalla, algo así como el paraíso cristiano. Como tal, la cobardía no era una opción, y en la batalla se negaban a rendirse. Al mismo tiempo, la tripulación de cada barco del ejército vikingo estaba integrada por soldados personalmente cercanos entre sí, en su mayoría nativos del mismo pueblo e incluso relacionados familiarmente. La camaradería y el código de honor de la tripulación actuaron como presión interna para aumentar su confianza, valentía y sacrificio. A menudo, los miembros del mismo clan eran enterrados juntos. Para los vikingos, abandonar a sus camaradas era el fin de su vida dentro de la sociedad nórdica. Los vikingos también tenían tácticas de batalla únicas. Al librar una batalla con el mismo número de soldados, cambiaron la balanza a su favor con una formación poco común. El Svinfylking u hocico de jabalí actuaba como una forma de penetrar en las líneas enemigas, haciendo una formación en cuña y donde los guerreros con armadura pesada cubrían a los arqueros. Cubiertos con piel de animal, delante de esta formación triangular se encontraban a menudo los berserkers, los combatientes vikingos de élite que destacaban por las virtudes de lucha más conocidas de los vikingos, la ferocidad y la violencia. En combate, los berserkers eran 100% brutales y no conocían la piedad, hasta el punto que algunas anécdotas nórdicas afirman que podían transformarse físicamente en bestias feroces. La habilidad de los berserkers en la batalla los hizo muy buscados como soldados y guardaespaldas reales, pero también eran temidos e incluso odiados por sus propios compañeros vikingos. Otra famosa formación vikinga era el Jarlborg o la muralla. En esta formación, los soldados de primera línea usaban sus escudos para blindar la formación contra una carga enemiga. Los soldados jóvenes de la primera línea actuaban como el ataque directo, mientras que los veteranos actuaban como los refuerzos. La literatura nórdica es bien conocida por sus sagas. Las sagas cuentan la historia de muchos guerreros, reyes famosos y legendarios como Ragnar Lodbrok, e incluso describen el viaje de Erik el Rojo a Groenlandia. La Heimskringla, la saga de los reyes de Noruega, cuenta la historia de Haroldo Hardrada, a menudo llamado el último de los vikingos. Aparte de sus habilidades como poeta, Hardrada es retratado sobre todo como un gigante de 2 metros de altura, un guerrero de carácter brutal, gran fuerza y ferocidad.
Implicado en el campo de batalla desde joven, a los 15 años Hardrada luchó en la batalla de Stiklestad junto a su hermano Olaf II para ayudarle a recuperar el trono danés. Debido a su excelencia militar, fue nombrado capitán del reino eslavo de Kievan Rus. Más tarde viajó a Constantinopla y se convirtió en mercenario del Imperio Oriental, uniéndose a la Guardia Varega, la fuerza de élite del ejército bizantino. Siendo un vikingo, Hardrada actuó como marino en la flota del imperio y defendió sus aguas contra los barcos árabes y tracios. Durante su tiempo de servicio en el ejército bizantino, luchó en Jerusalén, Sicilia y Bulgaria. Sus habilidades de batalla fueron tan prominentes que, a pesar de ser un extranjero, fue honrado por el emperador con altas condecoraciones militares y rangos. Después de una lucha política, Hardrada decidió abandonar el imperio bizantino y regresó a Kievan Rus. Rico como era ahora, conquistó Noruega. Después de llegar a suelo inglés, capturó a York y mientras esperaba refuerzos, su ejército disperso fue sorprendido por el ejército sajón que venía del otro lado del río. Durante la famosa batalla de Stamford Bridge, los ejércitos vikingos y sajones se enfrentaron en un estrecho puente en el que, según las crónicas anglosajonas, un vikingo aún más alto que Hardrada mantuvo a los sajones en la línea durante más de una hora. Continuó haciendo tiempo para que el ejército se reagrupara hasta que un soldado sajón se colocó bajo el puente y lo acabó. El sacrificio de este guerrero vikingo permitió a Hardrada reorganizar su ejército en su lado del puente, pero no pudo repeler a los sajones. Al cargar contra ellos, Hardrada perdió la vida recibiendo una flecha en el cuello. Solo 3 días más tarde, Guillermo el Conquistador, rey normando y como tal vikingo, llegó a Inglaterra y posteriormente derrotó a los anglosajones en la batalla de Hastings, tomando la corona del trono inglés. Las mujeres guerreras vikingas, por su parte, también se mencionan en las sagas. De hecho, los arqueólogos han encontrado muchas mujeres vikingas enterradas como guerreras, aunque las mujeres no solían ser tratadas como parte del ejército vikingo regular. No obstante, una tumba de una mujer guerrera vikinga del siglo X encontrada en Suecia ha encendido un debate entre los historiadores sobre las mujeres en la sociedad vikinga y el ejército. Inicialmente se pensó que era una tumba de un guerrero varón, pero un reciente análisis del ADN encontró que era de una mujer. Lo más importante es que se cree que no solo era una guerrera de élite, sino también una líder de guerra, ya que fue enterrada junto a armas como una espada y un hacha, un entierro reservado solo a los líderes militares vikingos. Eso ha sido todo, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido más increíble de la vida de los guerreros vikingos. Suscríbete y activa esa poderosa y blindada campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.